Vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Deuteronomio, capítulo 30, versículos de 11 a 14. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Oremos una vez más pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para entender este texto. Padre Santo, gracias Señor porque nos permites ir a tu palabra revelada claramente en la Escritura. Gracias porque por ella nosotros podemos ser ministrados y edificados, Señor. Ser llamados, Dios, a volvernos a ti con nuestro corazón. Y que esa sea la respuesta en esta mañana de nuestros corazones, Señor. Volvernos a ti, atesorar tu palabra, tenerla en la boca, en el corazón para cumplirla, Señor. Porque ella está cerca. Ella está cerca. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Quiero contarles una historia que yo mismo viví. Yo pertenecía a una iglesia que podríamos denominar neopentecostal, ¿ya? Y en esta iglesia había un pastor que era el gran pastor, apóstol, de hecho, ¿no? Y los jóvenes fuimos a visitarlo, a este apóstol, ya un viejito cercado de cierta aura de sabiduría, y era como todo un evento estar en su presencia. Y este personaje tenía la fama de ser capaz de llamar al diablo de donde estuviera para reprenderlo y jalarle las orejas. Y eso es lo que se decía de este apóstol, o sea, tenía una autoridad tremenda. Fuimos a visitarlo y escuchándolo hablar, él llega y nos dice lo siguiente. La Biblia y cada uno de sus versículos tiene 66,000 sentidos diferentes. La Biblia con cada uno de sus versículos tiene 66,000 sentidos diferentes, ¿no? Y aunque las declaraciones de este pastor parezcan exageradas y poco creíbles, muchos cristianos pueden pensar algo así sobre la Escritura, que la Biblia tiene un sinfín de sentidos y significados. De hecho, esta creencia, esta postura explica parte de nuestro mundo evangélico tan diverso y contradictorio, ¿verdad? Bueno, yo como un joven que estaba participando de esa iglesia, no quedé muy animado con esa declaración. Ya venía con mis crisis en aquella iglesia y después de escuchar este supuesto atributo de la Biblia, quedé bastante frustrado. Primero me pregunté, ¿de dónde sacó ese número? 66,000 sentidos para un solo versículo. Y mi amigo, con el que me la pasaba todo el tiempo un poco más entusiasta, llegó y dijo, wow, tenemos 66,000 Biblias diferentes para escudriñar, ¿no? O sea, el pastor quería enfatizar la riqueza de la Escritura y yo quedé bastante frustrado y confundido, porque tener 66,000 sentidos en cada uno de los versículos requiere mucha imaginación. Y no solo eso, si es así, entonces la Biblia no es clara en absoluto. 66,000 personas pueden aproximarse de la Escritura y arribar a conclusiones totalmente diferentes e inclusive contradictorias unos de otros. Es una verdadera confusión poder usar el mismo versículo para llegar a una cosa y a otra. Y esto se ve en nuestro mundo evangélico, es muy claro. Uno puede decir algo y el otro puede decir otra cosa totalmente diferente. Alguien puede decir una cosa y el otro responder, ¿eso es solo tu interpretación? ¿Eso es solo lo que tú piensas? Y no podríamos llegar, si entendemos la Escritura de esa manera, jamás podríamos llegar al verdadero sentido
pretendido por el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay algo que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, tenía en mente para escribir. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las epístolas, el apóstol tiene algo en mente que necesita corregir, atender, reparar en la situación. Yo no puedo entender cualquier cosa, lo que se me venga a la cabeza. Piensa en tus mismas palabras. Mientras más claras y precisas sean tus palabras a otra persona, por ejemplo, una instrucción, una información, un consejo, una advertencia, hay menos posibilidad de que se malentienda o se malinterprete lo que se dice, ¿verdad? Mientras más claras tus declaraciones hacia alguien, especialmente en situaciones críticas, más atención y aprecio estás demostrando por la persona. Y todo lo contrario es verdad. Mientras más ambiguo, oscuro y confuso seas en tus declaraciones hacia otra persona, especialmente cuando está en peligro, menos aprecio y menos atención estás demostrando por esa persona que te está escuchando, ¿verdad? Nosotros aquí afirmamos que la Biblia es clara, es entendible y está cercana a nosotros. Ahora, fíjese, este atributo no solo habla de la propia Escritura, que es clara, precisa, que su sentido más básico de salvación está muy claro y explícito. Este atributo también está hablando del carácter de Dios, que Dios quiere revelarse a nosotros con claridad, no con ambigüedades. Que Él no quiere jugar a las escondidas con nosotros, no quiere dejar ahí una cábala secreta decodificada en un mensaje que es poco claro. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios dejó un mensaje claramente revelado en la Escritura y nosotros por medios ordinarios podemos entender su sentido, su significado y ser edificados por la palabra de Dios. Entonces la claridad de la Escritura, que es ese atributo que vamos a revisar hoy, elimina esa idea de que la Escritura puede tener un sinnúmero de sentidos o que cuando la leemos necesitamos tener revelaciones inéditas, extraordinarias, directas para tener una palabra de Dios para mi vida en particular. O que la Biblia es un libro que nos dice algo en las entrelíneas y necesitamos decodificar un mensaje oculto y personal para nosotros, ¿verdad? Como ya vimos, la Escritura es suficiente. No le hace falta nada. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas verdades que Dios quiera comunicar. Todo lo que Dios quiso revelar ya está en su palabra. Y lo que hay allí es claro. Entonces lo que necesitamos cuando vamos al texto bíblico no es revelación. Esta es una distinción que nos enseñan en el seminario en algo que se llama prolegómenos, o sea, en el inicio de la formación teológica. Cuando vas a la Escritura y la estudias, no tienes revelaciones, porque ya todo está revelado en la Escritura. Lo que tú necesitas es iluminación del Espíritu Santo sobre lo que ya está revelado. Después de que nosotros leemos el texto del sermón, siempre oramos. Esa oración no es una informalidad apenas. Su nombre técnico es oración de iluminación. Porque estamos pidiendo que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ilumine el texto que vamos a estudiar, que ilumine nuestra mente, nuestra razón, para entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando vas a la Escritura, no vas a recibir revelaciones, vas con un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo para entender, ¿ok? Y pedimos entonces esa iluminación para entender su sentido original y para aplicarlo a nuestra vida en sus más diversas necesidades y desafíos. Voy a volver a este punto de su sentido original, porque necesitamos más que oración para entender cuál es el sentido original del texto bíblico. Entonces el Espíritu Santo abre nuestra mente, nuestro corazón, para que el texto claro de la Escritura sea entendido, para que tengamos certeza de lo que se nos está diciendo, de nuestro pecado, de nuestra condenación y especialmente certeza del perdón de Dios en toda su obra redentora revelada en la Escritura. Entonces, no leemos la Biblia en las entrelíneas, intentando decodificar un mensaje poco claro, oculto o personal, directo para nosotros. Las leemos como son,
Son palabras de Dios con un significado y sentido bien definido propuesto por Dios. Cuando yo digo directo para nosotros, me estoy refiriendo que antes de nosotros hubo unos oyentes originales que estaban recibiendo el texto en primer lugar y ellos tenían una situación en particular que ameritaba ese escrito. ¿Qué fue eso que ellos necesitaban escuchar? Es lo que tenemos que discernir primero. Y yo les digo esto porque a veces me he encontrado con cristianos que se frustran en su lectura bíblica porque no está aconteciendo con ellos algo mágico, sobrenatural, extraordinario. Siento que estoy leyendo la Biblia y Dios no me está hablando, no estoy sintiendo piel de gallina. Mis hermanos, necesitamos usar medios ordinarios y ya vamos más adelante a eso. Ahora, la claridad de la Escritura no significa que cada versículo de la Biblia sea obvio para cualquier persona o que sea claro, sencillo, que la Biblia sea un libro obvio. No, reconocemos que la Biblia tiene sus dificultades, tiene textos que son más complicados que otros, pero la claridad de la Escritura habla de que todas aquellas cosas necesarias para nuestra salvación están muy claras en la Escritura. ¿Ok? Fíjense cómo dice la Confesión de Fe de Westminster, el artículo 7 del primer capítulo que trata sobre las Sagradas Escrituras. Dice así: todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Y esa es justamente la tesis de Moisés para este pueblo de Israel. La palabra está cerca de ustedes. La palabra no es difícil. No tienen que decir quién irá al cielo para que nos diga la verdad que tenemos que obedecer. Fíjense. Entonces lo primero que necesitamos ver es que la Escritura es clara. Versículo 11: este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No es ambiguo, no es complicado, no es oscuro, no tiene diferentes sentidos y significados. Es claro, es sencillo, está explícito. Ahora, parte de entender el sentido original tiene que ver con esto que vamos a hacer, el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Deuteronomio 30? Que el pueblo de Israel está llegando a las puertas de la tierra prometida. Están de este lado del Jordán, del río Jordán, y ahora lo van a atravesar. Han pasado los 40 años de peregrinación desde que salieron de Egipto y ahora van a pisar la tierra prometida. 40 años ya pasaron. Y aquí entonces, justo antes de dar ese movimiento para que ellos se constituyan como una nación en territorio propio, ellos van a escuchar la ley por segunda vez. Deuteronomio significa segunda ley, o deutero, otra vez la ley nomos. Entonces aquí tenemos la segunda promulgación de la ley. La primera, ¿dónde está? Está en Éxodo 20, ¿ya? Cuando recién salieron de Egipto, ¿ya? Y ellos necesitan entonces escuchar esta ley una vez más. Necesitan recordar con claridad quiénes son y cómo deben vivir. Son pueblo amado por Dios, rescatado por Él, sacado de Egipto, y ahora entonces tienen un desafío demandante por delante. Ellos van a entrar a la tierra prometida, donde están cercados de enemigos, donde van a ser desafiados a su identidad como pueblo de Dios, donde su lealtad, su obediencia y su compromiso al Señor van a ser así apretados, desafiados, oprimidos, y ellos necesitan entonces entrar con esa conciencia refrescada de quiénes son. Ha pasado mucho tiempo, casi 40 años. Necesitan tenerlo claro una vez más. Y ahí el libro de Deuteronomio termina en el capítulo 34 y aquí es la conclusión. Entonces del capítulo 1 al capítulo 29 es una larga ceremonia de renovación pactual. O sea, donde están renovando este entendimiento del pacto, donde Dios, como rescatador de este pueblo, propone, más bien exige
una obediencia a un pueblo que ya está libre por gracia. No se le está proponiendo esa obediencia para que se ganen su salvación y sean rescatados. Ya están salvos, ya están rescatados. Y van a haber entonces consecuencias para la desobediencia y la obediencia, ¿ya? Y entonces aquí, para justificar o más bien para promover la obediencia de Israel, entonces Moisés les dice lo siguiente: este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que las cumplas. O sea, Moisés les está quitando las disculpas. Ustedes no pueden decir para justificar su desobediencia, Dios no fue claro, Dios fue ambiguo, Dios no nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Las instrucciones fueron poco entendibles, poco prácticas. No, la ley está muy cerca de ti. Ahora, ¿quiénes están escuchando estas palabras de Moisés? Todo el pueblo de Israel. No apenas una élite intelectual de la nación, tampoco el sacerdocio o los gurús del pueblo. Todo el pueblo está escuchando estas palabras. Todos están en la misma condición. La palabra del Señor ha sido revelada claramente. Estas palabras no están reservadas para unos pocos. Son lo suficientemente claras para que sean entendidas por doctos e indoctos. Son lo suficientemente claras para que jirafas coman y caimanes o cocodrilos coman. Es que me acordé de un profesor de hermenéutica que decía que uno en la predicación tenía que alimentar a los cocodrilos, que las jirafas igual se agachaban a comer, y no alimentar a las jirafas porque los cocodrilos jamás podrán llegar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí. No hay excusas para nadie aquí. Ahora, ¿no les causa un poco de conflicto estas palabras? Que se nos diga, oye, que el mandamiento de Dios no es difícil y que se puede cumplir. Parece que choca con algunas declaraciones que encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente de Pablo, allá en Romanos 3, donde él dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. ¿No parece muy claro un texto que estamos usando para hablar de claridad, verdad? Ahora, Moisés no está hablando del cumplimiento de la ley, escuchen esto, como manera de justificación, de obtener salvación. Es imposible ser declarado justo por las obras de la ley. Es imposible que asumamos la palabra de Dios como una lista de procedimientos que nosotros debemos realizar para ser salvos por Dios. Tenemos que recordar a quién le está diciendo esto Moisés. ¿A quién? A un pueblo que ya ha sido rescatado por gracia, que ya disfruta de su nuevo estatus de pueblo de Dios, que le pertenece a Dios, que ha sido salvo por pura misericordia de Dios, que ya está libre de toda observancia de la ley como forma de salvación. Y es a ese pueblo, en calidad de pueblo redimido de Dios, que Moisés dice lo que dice. Entonces, ¿cómo debemos entender esta exhortación? Gánense su salvación porque ahí la ley está muy clara. No. Lo que Moisés está diciendo es lo siguiente: a que vivan como pueblo libre, redimido y amado por Dios. Está muy claro. Ustedes ya han sido rescatados para esa nueva vida. Y la nueva vida que Dios les propone como pueblo salvo, redimido, está muy claramente revelada en la Escritura. Tienes todo lo suficiente y necesario. Tienes toda la claridad de la Escritura para que vivas como pueblo de Dios. Nosotros tuvimos la serie Decálogo y una de las cosas que repetimos constantemente fue la ley o los 10 mandamientos no eran instrucciones sobre cómo escapar de Egipto, ¿verdad? Eran las leyes de Dios para disfrutar la libertad que Dios nos dio por gracia. Eso es lo que está haciendo Moisés aquí. Ustedes quieren vivir como pueblo de Dios en ese nuevo territorio. La ley, la palabra de Dios, sus palabras están muy
claras. Y Moisés entonces está apelando a la claridad y cercanía de la Escritura para quitarles cualquier disculpa que pudieran presentar a su desobediencia. El pueblo podría desobedecer y desobedeció, pero el pueblo jamás podría decir: Dios no fue lo suficientemente claro. Sus mandamientos son ambiguos, confusos, contradictorios. Sus palabras son impracticables, imposibles de ser conocidas. Entonces fíjense que cuando desobedecemos a Dios, no lo hacemos porque le faltó claridad a Dios. Lo hacemos porque faltó fe y fidelidad en nosotros. No porque Él fue ambiguo. Eso es lo que está diciendo Moisés. La palabra de Dios está clara. Ahora, la Escritura puede ser entendida por medios ordinarios. Fíjense ahí los versículos 12 y 13. Moisés está quitándoles o más bien corrigiendo la suposición de que para entender la Escritura se necesita un esfuerzo sobrehumano, extraordinario y casi imposible. No está en el cielo, la palabra de Dios clara, como para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? No hace falta ir al cielo o atravesar el mar. No hace falta elevarse a una dimensión extraordinaria o accesible para algunos pocos, para que esos pocos nos digan qué tenemos que creer y vivir. No hay que hacer esfuerzos sobrehumanos o místicos más allá de nuestra capacidad para entender la Biblia, porque ella es clara. Porque ella es clara. Hubo un libro muy famoso allá en los 90 y 2000, pero famosísimo, lo escuchaba todo el rato, llamado La Cuarta Dimensión. No sé si lo han escuchado, de un pastor allá coreano que llamaba Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho, ¿ya? Y él hablaba de una tal cuarta dimensión, ¿ya?, en la que había un secreto para una vida victoriosa. Ahí me puse a buscar un poquito algunos extractos del libro y me encontré con lo siguiente, de este autor. La fuerza motriz de mis 47 años de ministerio, presentado en la cuarta dimensión, no ha sido producto de mi estudio personal o el aprendizaje por parte de un erudito, sino un secreto que me ha sido revelado por medio de una profunda comunión con el Espíritu Santo. Es mi deseo hacerles conocer este secreto. O sea, alguien fue al mar, atravesó el mar o subió al cielo para contar un secreto que no está en la Biblia. Porque la Biblia no es clara, eso es la suposición por detrás. Y este libro modeló la vida espiritual de muchos cristianos, especialmente en esas décadas, 90 y 2000. Y les hizo creer que para vivir todo lo que Dios quiere que vivan es necesario acceder a un secreto que no está claro en la Escritura. Que hay algo más. Implícitamente, ese libro también enseña que hay un grupo selecto de personas que reciben revelaciones especiales, mientras que otros se conforman apenas con la Escritura. Mira qué terrible esto. Mis hermanos, lo que predicamos aquí, lo que exponemos aquí no es ningún secreto. Es la exposición clara de la Escritura. Lo que estudiamos aquí, la conclusión a la que llegamos, puede ser tu experiencia particular en tu casa, haciendo tu devocional, haciendo uso de los medios ordinarios. Yo no estoy aquí enseñando una cosa inédita, más allá de sus capacidades. Yo no voy al Santo de los Santos de entre semana para escuchar un secreto de Dios y para traerlo aquí el domingo. Hay oración, hay lectura cuidadosa y atenta de la Escritura, hay uso de materiales que me ayudan a entender el contexto, hago uso de léxicos que me ayudan a entender el significado de palabras claves que están aquí. Y eso es lo que traemos acá. No hay secretos aquí. Entonces la claridad de la Escritura acaba con esa idea de que hay algún secreto oculto o encriptado que no está claro, que necesita ser descubierto por medios extraordinarios para finalmente tener una vida victoriosa. Fíjense cómo la suficiencia y la claridad están totalmente conectadas. La Biblia es suficiente porque lo que necesitamos saber está claramente revelado en la Escritura y se puede acceder a ella por medios ordinarios.
¿ok? Entonces aquí quiero hacer una aplicación y que piensen o que adopten estos recursos o estas aplicaciones para su estudio bíblico, ¿ya? Entonces los que puedan anotar ahí sería muy bueno que lo pudieran hacer en este momento. Celular les va a ayudar a su lectura bíblica. Lo primero es, no todos leemos la escritura en el mismo nivel, ¿ya? No todos tenemos la misma formación. Algunos entienden un poco más el contexto, la narrativa bíblica, la historia que la acompaña. Otros recién están conociendo la escritura. Eso porque es bueno saberlo. Para que no te frustres en tu progreso, ¿ya? Hay personas que van a entender más. Y si tú estás entendiendo poco, bueno, eso puede ir creciendo y madurando. Entonces, no te compares con los demás, ¿ya? Tú ocúpate en tu progreso y en tu lectura. Obviamente va a ser muy provechoso que puedas leer con alguien que conozca un poco más, ¿ya? ¿Y cómo debería ser esa lectura? Yo creo que debemos priorizar la calidad antes que la cantidad. No te pongas a leer 4 o 5 capítulos de la Biblia, quédate tal vez con 1 o con 5 versículos, que puedas de verdad detenerte, leer y prestarle atención y quedarte pensando constantemente durante todo el día. Prioriza la calidad antes que la cantidad. Otra cosa, usa una versión de la Biblia que puedas entender. Si te cuesta Reina Valera 60, pues vea una NBT, es muy buena Biblia, nueva versión transformadora. Está muy claro también. Entonces, versiones que nos ayuden a entender el texto bíblico, úsalas, ¿ya? Considera el uso de diccionarios de lengua española y diccionarios bíblicos, también va a ser bastante útil. Considera el uso de buenos libros que te ayuden a entender el contexto histórico, social, económico y cultural del texto que estás leyendo. Necesitamos entender el mundo bíblico en el cual la escritura fue revelada. Fue lo que hicimos aquí ahora. Y cómo entender esos detalles ayudan a entender el texto. ¿Por qué tiene que haber una segunda promulgación de la ley? ¿Por qué el énfasis de Moisés? Este pueblo está a punto de entrar a la tierra después de que pasó 40 años. Esos detalles obviamente no los tienes en una lectura de la Biblia. Claro, si has leído desde Génesis, sí vas a tener esos detalles, pues vas a necesitar un comentario para entender todo esto. Sigue un plan de lectura. No abras la Biblia aleatoriamente. Un día aquí, otro día allá. Ver esa secuencia, esa progresión bíblica ayuda mucho a entender la narrativa bíblica. Y mientras que lo haces, anota, escribe, subrayas, le preguntas al texto. Hazlo, no te limites con eso. Algo importante, recuerda que la escritura interpreta la escritura, eso es importante. Hay lugares en la escritura que son más oscuros, que son más difíciles de comprender, y hay otros lugares donde está mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, el texto de Pedro que dice que Jesús bajó y le predicó a los espíritus en cadena, y se han hecho teologías encima de eso. Pero el texto más claro para entender qué fue lo que hizo Jesús después de morir es lo que el mismo Jesús le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Viste? Un texto más claro arroja luz sobre uno que no es tan claro. Esa es una realidad, que no todo texto en la escritura es tan claro. Comparte con alguien más lo que leíste y estudiaste, eso es muy bueno. Yo he aprendido mucho más predicando que haciendo mis propios estudios, porque va quedando fijado. Ora y pide iluminación del Espíritu Santo para entender el texto bíblico. Esto debería ser lo primero. Ya lo puse, no sé por qué lo puse al final, pero debería ser el primero. Y por último, busca vivir lo que lees, pone en práctica las palabras de Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando hacemos uso de los medios ordinarios para entender la clara palabra de Dios, entonces podemos concluir lo que dice el versículo 14. A decir verdad, la palabra de Dios está muy cerca de mí. Está en mi boca y en mi corazón para que la cumpla. Yendo hacia la escritura, puedes enseñarla a tu cónyuge, a tus hijos, la puedes compartir con tu vecino, con tu amigo, puedes proclamarla al perdido. Parte de nuestra falta de
de compartir esto es porque no tenemos claridad ni nosotros mismos de lo que el Evangelio y la Biblia trata. Mientras más empapado y familiarizado, tú puedes compartir con mayor claridad. Bueno, finalmente, quiero que exploremos un poco la suposición del pueblo de Israel. Esa suposición de que hace falta un esfuerzo sobrehumano para apropiarse de la palabra de Dios y para apropiarse y aprovechar la bendición que viene por obedecer la palabra de Dios, por abrazar la palabra de Dios. Porque los versículos 28 y 29 de Deuteronomio hablan las bendiciones y las maldiciones. Lo que está en juego también son consecuencias, ¿verdad? Entonces la suposición, oye, es imposible. Es imposible. ¿Por qué sabemos? Porque Moisés les dice, no digan, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Tampoco que está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros? Ahora, Dios contradice esa suposición y esa suposición puede ser nuestra también, que es prácticamente imposible entender la palabra de Dios y todavía más obedecerla. Y Él declara algo precioso y creo que ese es el sentido más básico de la claridad de la Escritura. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Entonces, claridad en un sentido básico es cercanía. Cercanía. O sea, Moisés está diciendo, la comunicación de Dios no está lejana, no está distante. Probablemente los israelitas tenían en mente que no habría promesa de bendición sin que hubiera un gran esfuerzo de su parte. Y sea la misma tal vez que nosotros tengamos sobre la salvación, que la bendición de Dios, la salvación de Dios no puede ser apropiada sin grande esfuerzo, sin una vida de esfuerzos morales. Ahora, fíjense en lo que el apóstol Pablo allá en Romanos, en su epístola allá, declara en referencia a este mismo texto de Deuteronomio. Vamos allá a Romanos 10, versículos 5 al 9. Es el mismo texto, pero ahora Pablo, a luz de Cristo que ya vino, fíjense lo que él dice de este texto, este mismo texto. Romanos 10, 5 al 9. Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Entonces fíjense que la claridad de la Escritura habla de la gracia de Dios, habla de la cercanía de Dios, de la intención de Dios en conectar con nosotros, de su iniciativa por acercarse al pecador y ser claro con él. La claridad de la Escritura no habla de que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para conocer y entender a Dios. Habla de la gracia de Dios yendo en nuestra dirección, queriendo revelarse a nosotros para darnos vida a nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que da toda la claridad a la Escritura? ¿Qué es lo que la hace cercana y no distante? ¿Quién fue el que atravesó el cielo? ¿Quién fue el que hizo un verdadero movimiento transdimensional, por así decirlo, para traernos la palabra de Dios viva y encarnada? ¿De quién está hablando finalmente la Escritura? ¿No? La comunicación clara y definitiva de Dios para conectar con nosotros. ¿Quién es? Es Cristo. Y esa es la palabra de fe. Esa es la claridad de Dios, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón en el Señor Jesucristo, serás salvo. Es eso. Está suficientemente claro. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un pastor brasileño que es una eminencia. Es un hebraísta de los más eruditos y reconocidos a nivel
total en Brasil, no apenas dentro de la iglesia, Luis Saião. Y él fue a China a meterse en la iglesia subterránea. Y él le preguntó, oye, a uno de los pastores de aquí, ¿son más calvinistas? ¿Son más metodistas? ¿Son más carismáticos? ¿Qué son aquí? Nosotros sabemos muy poco de eso, dijo. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y suficiente Salvador. Y eso es lo que nosotros anunciamos a todo el mundo. Está muy claro. Cristo es la claridad de la Escritura. Entonces en Cristo no necesitamos elevarnos al cielo por nosotros mismos. Él vino del cielo por su propia voluntad para salvar. La muerte ya no es para nosotros nuestro destino final, entonces tampoco necesitamos bajar, pues Cristo venció a la muerte y se levantó de entre los muertos. Él es la cercanía de la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la cercanía de la palabra declarada en Deuteronomio no es nada menos y nada más que la cercanía de Cristo para nuestra salvación, revelada en el Evangelio. Esa es la palabra de fe, clara, cristalina, explícita. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y cuando abrazamos a Cristo, que vino hasta nosotros, que se reveló claramente a nosotros por su propia iniciativa, concluimos que la palabra está muy cerca de mí, está en mi boca y en mi corazón. Amaré y obedeceré la palabra de Dios porque ellas hablan de Cristo. Y es lo que el propio Jesús le dice a los fariseos allá en Juan 5. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. La palabra está cerca porque Jesús la clarificó por completo. Cristo en la Escritura es la claridad de la Escritura. Y es por esa razón, hermanos, que cada mensaje que se predica en nuestra iglesia apunta en última y definitiva instancia a Cristo. Es en Él donde siempre terminamos, es en Él donde siempre concluimos, porque Él es la luz que ilumina todas las sombras que pueden haber en la Escritura. Él es la claridad de Dios, Él es la cercanía de Dios, Él es la salvación de Dios para nosotros. Y la claridad de Dios para nosotros hizo algo inimaginable. Cristo Jesús vivió por nosotros la vida que era imposible para nosotros y que es necesaria para ser salvos. Y murió por nosotros la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Él asumió todo. Esa es la palabra de fe. Y por esa razón, quien confía en Cristo es salvo. Entonces, claridad habla de que Dios quiso acercarse, ser claro, no ambiguo, ser preciso, no con medias verdades. Quiso ser sacrificial, no sugerirte que es sacrificial. Cristo es la claridad de la Escritura. Entonces, cuando vayas a la Escritura, es a Él a quien debes buscar, porque Cristo es la claridad de la palabra de Dios. Todas las predicaciones en Ríos de Vida ya tienen spoiler. Siempre van a terminar en Jesús, siempre. Entonces todos aquí saben, el pastor ya va a comenzar a hablar de Jesús. Porque Cristo es la claridad de la Escritura, es a Él hacia donde nos lleva cada texto de la Biblia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, agradeciendo al Señor por su palabra. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque ellas hablan de Cristo y Cristo, Señor, resuelve, ilumina cualquier confusión, oscuridad que podamos encontrar en la Escritura, Señor. Dice el mismo, quien me ve a mí ve al Padre. Allá resolvemos en Él, en esa vida perfecta de amor sacrificial por los tuyos. Ahí tenemos toda la claridad. Ahí tenemos lo que tú pretendías hacer desde el principio. Ahí tenemos el cumplimiento de esas palabras embrionarias que recibió Adán y Eva. Que el hijo de la mujer le pisara a la serpiente. Es Cristo, ese hijo. Ahí tenemos claridad de lo que sería, de lo que sería necesario, que estaba siendo apuntado en cada muerte de cada cordero, cada año en Israel. Finalmente, Cristo es la claridad de que Él es el cordero perfecto y sin mancha, definitivo y eficaz para acabar con el pecado.
Si hemos tenido dudas, Señor, de tu amor, de tu presencia y de tu cercanía para con nosotros, Señor, Cristo es la claridad de que nunca nos has dejado solos y que nos has amado. Y que en esta mañana, Señor, Cristo, siendo iluminado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, Señor, resuelva, Señor, nuestras confusiones, nuestras crisis de fe, nuestros miedos, nuestras inseguridades con relación a tu propia palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos constantemente con aquel que habla de la claridad de Dios, Cristo Jesús. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.